¿Ahí se ve? Sí. ¿Me escuchan? ¿Los de Zoom me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar el día de hoy acerca de retinopatía diabética, un tema que, como todo oftalmólogo, tenemos que conocer y manejar y saber tratar y saber también cuándo referir. Pues recordemos que es la primera causa de ceguera de 25 a 74 años, afecta 3/4 de diabéticos con 15 años de enfermedad. El factor de riesgo es la hiperglicemia y la duración del diagnóstico, hipertensión, niveles altos de hemoglobina glucosilada y hombres, pues son las principales causas, ¿no? Y es muy frecuente, ¿no? Que le preguntemos al paciente que cómo están sus niveles de azúcar y siempre te van a contestar, muy bien, doctor, controlado, ¿no? Controlado con moringa. La retinopatía diabética es una microangiopatía resultante de los efectos crónicos de esta enfermedad. Comparte similitudes con las alteraciones microvasculares que ocurren en otros tejidos vulnerables a la diabetes mellitus, como los riñones y los nervios periféricos, ¿no? Las neuropatías y la afectación renal, ¿no? Recordemos un poco la fisiopatología acerca de los pericitos, ¿no? Que la pérdida de los pericitos lo describió por primera vez Kogan en 1961, que es el signo más temprano y específico de la retinopatía diabética. ¿Qué es un pericito? Son células contráctiles que juegan un papel importante en la autorregulación microvascular, ¿no? Y esta es una fotografía de barrido en el cual nos muestra los pericitos, ¿no? Entonces, hablando acerca un poco de la fisiopatología, la pérdida de los pericitos intercelular. ¿Mande? ¿Quién? Mario. ¿Qué pasó, Mario? Las llegamos hasta el final si quieres. La pérdida de contactos intercelulares va a ocasionar el desarrollo de microaneurismas. Va a haber pérdida de los pericitos, va a haber alteración de los contactos intercelulares vasculares y deterioro de la barrera hematorretiniana interna, va a haber dilatación y arrozamiento venoso y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, recordemos que la degeneración de los pericitos también puede ser ocasionada por la vía de la aldosa reductasa y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿no? Que es uno de los factores que en la retinopatía diabética proliferativa también se está estudiando para bloquear esta vía, ¿no? Entonces, como ya expliqué, los microneurismas es el signo clínicamente más temprano. Son dilataciones en forma de uva o en forma de uso. Los capilares retinianos, por oftalmoscopía, pues los podemos ver como puntos de color rojo intenso que varían en un tamaño de 25 a 100 micras. Pueden ser hipercelulares o acelulares. Y en el examen oftalmológico, pues vemos pequeños puntos intrarretinianos. La autofluorescencia la angiografía con fluoresceína nos va a demostrar puntos hiperfluorescentes punteados en cantidades variables que fugan a la fluoresceína, ¿no? Entonces, esta es la imagen clínica en la cual podemos observar los microneurismas, ¿no? Aquí ven, aquí hay un microneurisma, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Son estos, ¿no? Entonces la barrera hematorretiniana, pues cuando hay ruptura de esta barrera, pues produce edema macular, que es la principal causa de pérdida de visión en pacientes diabéticos. Hay con involucro central y sin involucro central. Y pues esta apertura de uniones estrechas en los procesos de las células endoteliales vasculares se denomina la zónula occludens. Los mecanismos reguladores es la zónula occludens tipo 1 y la ocludina. Los antihistamínicos reducen la fuga de fluoresceína en el humor vítreo. ¿Y cuál es el principal factor de permeabilidad vascular? Pues el famoso VEGF, ¿no? El factor de crecimiento endotelial vascular, que es un mediador que conduce a la ruptura de la barrera hematorretiniana interna y aumenta la permeabilidad de los vasos, lo que produce fuga de líquido extracelular. Hay otro sistema que es el sistema de calicreína, simina por medio de la bradicinina, que es el antihistamínico, y la bradicinina pues va a liberar óxido nítrico, el óxido nítrico a su vez va a producir vasorelajación, las arteriolas retinianas periféricas y es inhibido esta parte por indometacina y la nimesulida, que son un COX-2 parcialmente selectivo, ¿no? Entonces, por eso antes se daba indometacina y nimesulida para los edemas maculares.
Los mecanismos bioquímicos, hiperglucemia, que es la adhesión de los leucocitos a las paredes de los capilares retinianos, aumento de la éstasis capilar o produce oclusión y esto se traduce a hipoxia, ¿no? Entonces esto, pues básicamente, pues es la triada de Virchow, ¿no? Y la aldosa reductasa, pues por cuando hay hiperglicemia, aumenta la vía de la aldosa reductasa y esta se va a activar por saturación de otras vías. El epitelio del cristalino expresa altos niveles de aldosa reductasa y por eso se cree que la acumulación del sorbitol conduce al desarrollo de cataratas. Por eso el paciente que ¿alguien sabe a partir de cuánto empieza a activarse esta vía? Ajá. Bueno. La teoría del producto final de la glicación avanzada es otra teoría en la cual se produce un nombre colectivo que se le da a las proteínas, los lípidos y ácidos nucleicos que experimentan modificación irreversible mediante la reducción de azúcares y productos derivados del azúcar, ¿no? Esto se encuentra en algunos, en algunas, procesos, ahorita vamos a hablar de procesos de alimenticios, ¿no? Entonces, principalmente estas tres vías son los que van a ocasionar. Entonces, estas reacciones químicas que conducen a la formación de la teoría del producto de glicación avanzada se denomina reacción de Maillard, que es el responsable del doramiento del tejido que se observa con el envejecimiento, así como el doramiento de los alimentos durante la cocción, ¿no? Eso se produce en algunas reacciones de la industria alimenticia o en la casa. Y se activa la apoptosis de las células del EPR y se traduce a disfunción mitocondrial. Hay otra teoría que es la teoría del metabolismo de los fotorreceptores. Recordemos que los bastones gastan más energía en la oscuridad, requiriendo hasta 4 veces más ATP en comparación que con la luz. En el estado de adaptación de la oscuridad, los bastones consumen altos niveles de oxígeno, lo que reduce la presión parcial de oxígeno en el interior de la retina. La hiperglucemia da como resultado una pseudohipoxia de la retina, y junto con la anoxia de la retina interna durante el estado de adaptación a la oscuridad, aumenta la producción de VEGF en un mecanismo contrarregulador, ¿no? Y este mecanismo propuesto de que la fotocoagulación panretiniana es efectiva porque reduce la presión parcial de oxígeno retiniana, respalda aún más esta teoría, ¿no? Entonces disminuimos las necesidades de oxígeno de la retina avascular o hipóxica y por ende vamos a disminuir los factores reguladores de la angiogénesis. Hay otras teorías, que es la teoría de los intermedios de oxígeno reactivo, la teoría de la proteína sequinasa, genéticos, ¿no? Pacientes son predispuestos a tener retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa y viceversa, ¿no? Hay pacientes que tienen factores de VEGF y pacientes con glaucoma y miopía pues, tienen un efecto protector, ¿no? Entonces esto es para conocer un poco la fisiopatología de la enfermedad. Vamos a clasificar la enfermedad, ¿no? Y es bien importante porque con base a la clasificación vamos a poder determinar cuándo tratar y no tratar al paciente, ¿no? Porque luego he visto muchos casos que no proliferativas, leves o moderadas, pues las mandan a fotocoagular, ¿no? Y esos pacientes ya le disminuyeron dos líneas del campo visual, ya le disminuyeron la capacidad de adaptación en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la fotocoagulación panretiniana no es inocua y no está libre o exenta de complicaciones, ¿no? Entonces, hablando de no proliferativa, pues el principal o el agente estelar va a ser los microneurismas, ¿no? Entonces, tenemos que conocer los microneurismas, tenemos que saber que son las hemorragias intrarretiniana en punto y en flama, ¿no? Aquí les muestro algunas en punto y en flama. Puede acompañarse de exudados duros, distribuidos en el borde de la retina edematosa y no edematosa. Hay un anillo circinado alrededor del área de permeabilidad vascular, como un grupo de microneurismas. Son hipofluorescentes en la angiografía, bloqueando la fluoresceína por bloqueo, por un efecto de llenado, ¿no? En casos severos, pues produce fibrosis subretiniana. Puede haber exudados algodonosos
que son parches isquémicos relativos que afectan la capa de fibras nerviosas. Puede haber arrozamiento venoso, disminución de los calibres, y los famosos IRMAs o AMIRS, que son segmentos vasculares intrarretinianos delitados y tortuosos en medio de vasos retinianos, ¿no? Casi siempre van a producir anastomosis entre dos vasos capilares, ¿no? Entonces, los microneurismas, los exudados, tanto duros como algodonosos, arrozamiento venosos y las anormalidades intravasculares microretinianas van a ser característicos de la retinopatía diabética no proliferativa, ¿no? De la no proliferativa, pues va a depender de la duración de la diabetes mellitus, la hiperglucemia, comórbidos asociados, embarazo, y pues la evaluación tiene que ser pues con pupilas dilatadas, si afecta uno o dos ojos, si el diagnóstico es de retinopatía diabética proliferativa o si tiene edema macular quístico, hay que dar tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? Entonces vean este caso, en la primera foto clínica podemos observar un conjunto de muchas anormalidades, ¿no? ¿Alguien que sea el valiente en describirme esto? Adriana. Pues es una Estoy un poquito ocupado, estoy en clase. hemorragias, Entonces, punto externa en los 4 cuadrantes y pues ah, pero pues son abundantes y se podrían ser más de 20 por cuadrante. abran En la ahorita, cada temporal tiene unos 20 minutos. 8 y media. Gracias. y macular y sector un poquito más periférico de la mácula se ve. En la mácula, ¿te refieres a qué parte exactamente? La mácula, recordemos que es todo lo que se encuentra dentro de las arcadas. En la mácula se ven exudados unos más temporal, también la fibra, no sé si eso es una ¿Eso cómo se denomina? Cuando tenemos exudados dentro del polo posterior. pues el edema macular. Edema macular diabético. ¿Y cómo se divide el edema macular diabético? Clínicamente sí. Es la clasificación pasada. La nueva ya te dice con involucro central y sin involucro central, ¿no? Es como zonas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero no alcanzo Acá, ¿qué ves en las otras? ¿Qué ves? pues en la fase tardía de la radiografía se ve fugas. Ajá, Corresponden a todas las arcadas. ajá. Podría ser, pues, membranas neovasculares. No. ¿Y en esta qué ves? ¿Qué te llama la atención en esta imagen? Pues son las zonas de repercusión. Ajá, ¿eso cómo se denomina? Isquemia. Son zonas, ahí, vean que la retina ya tiene zonas isquémicas, ¿no? Gráficamente, silencio macular. Eso es otra clase. Bueno, entonces, lo que les comentaba, toda la fuga de exudados duros, es cuando vean un exudado así y se vea como un circulito, eso se le denomina anillo circinado y probablemente sea este o este el vaso sanguíneo que haya fugado y cuando fugan dejan una exudación o básicamente son lípidos, colesterol, etcétera, ¿no? Y vean que este paciente pues sí tiene o pudiera ser que tuviera involucro central, ¿no? Entonces aquí en esta imagen encontramos aquí un exudado blando. Recordemos que son infartos de la capa de fibras nerviosas, algunas anormalidades intravasculares, hemorragias, microneurismas, IRMAs, y aquí vean, esto es bien importante porque luego pasa mucho que confunden las anormalidades intrarretinianas vasculares con neovasos, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe la diferencia entre un IRMA y un neovaso? ¿De los R más?
Los irmas que vienen de la tiroides, que los sacan, los nomazos se salgan. ¿De lo que, perdón? Sí, de los vasos se sangran y las irmas que vienen de la tiroides se sangran. Sí, y clínicamente, para que lo puedas distinguir más fácil una de otro. Son de Los R3, que le quieran ayudar al doctor. Sí. Pues, pueden venir de arteriolares medianos también. anastomos. Ajá, vas por ahí. No, esa es la diferencia. O sea, el IRM, el AMIR o el IRMO, hay una anastomosis entre los vasos. Y Ajá. el neovaso tiene una secuencia de vasolo, pues. O sea, no se junta con otro vaso. Sí, ajá. El neovaso puede crecer hacia arriba. Exactamente. Eso es lo más importante, cómo saber diferenciar uno del otro, ¿no? Uno crece por delante de la retina y el otro crece sobre la retina. Entonces, eso es lo importante para que lo puedan distinguir. Y a todo lo demás que dijeron que uno busca, las firmas buscan anastomosis, los neovasos no buscan anastomosis. Hablando ya acerca del edema macular con involucro central o sin involucro central, Esa es una clase. es la nueva, pues relativa, ¿no? El engrosamiento macular por hipermeabilidad vascular de la retina es bien importante porque veo mucho que dicen, es una retinopatía diabética proliferativa porque vemos inmediatamente esto. Y no, recordemos que el edema macular puede estar en cualquier estadio de la enfermedad, desde proliferativa y no proliferativa. Entonces, desde una leve, que solo haya microneurismas y tenga edema macular, hasta la proliferativa, ¿no? El edema macular puede o no estar caracterizado por la formación de quistes intrarretiniano, puede haber o no líquido subretiniano. Si involucra o amenaza el centro macular, pues, o sea, la fobia, pues va a producir pérdida de la visión, ¿no? Y la evolución natural del edema macular es variable, puede persistir durante años o puede tener una resolución espontánea, ¿no? Y casi siempre va en relación a los niveles hiperglucémicos. Entonces, tómenle foto a esto. Hay que saber clasificar al paciente porque con eso va a ser el tratamiento, con eso va a ser el seguimiento y con eso va a ser el pronóstico del paciente. Entonces, no manden a fotocoagular los leves ni los moderados. Ahorita vamos a hablar acerca del seguimiento y recordemos que en leve, pues al menos en el leve al menos va a haber un microneurisma. Con que haya un solo microneurisma, ya lo podemos considerar. En otras clasificaciones del ETRS incluyen o engloban a otra que dice no retinopatía diabética aparente. Entonces, ustedes cuando vean un paciente diabético, que ustedes saben que todo paciente diabético que llegue a la consulta, por primera ocasión lo tienen que dilatar y hacerle un examen completo de fondo de ojo. Entonces, no pongan sano ni nada, ¿no? Entonces, se describe no retinopatía diabética aparente, ¿no? Porque aparente, porque si tú puede ser que le pidas una angiografía y pueda tener ahí algo, ¿no? Pero clínicamente se denomina así. Moderada, pues hay más microneurismas, pero menos alteraciones que en la severa. La severa, la famosa regla 4-2-1, que deben de saber que son más de 20 microneurismas en 4 cuadrantes, o, ¿qué significa el 2? O 2 arrozamientos venosos, muy bien, o un IRMA. Entonces es la regla 4-2-1. 20 o más microneurismas en al menos 4 cuadrantes, 2 o más IRMAs, anormalidades intravasculares microretinianas, o dos arrozamientos venosos, perdón, o al menos un microneurisma o un IRMA, ¿no? En 2 o más cuadrantes. O un IRMA en algún cuadrante en el que sea.
Hay otra clasificación que la pueden o no encontrar, que es la muy severa, que es 2 o más del 421. Cuando hablamos de retinopatía diabética proliferativa, pues cualquier estadio que encontremos neovascularización, hemorragia vítreo o proliferativa, se va a hacer retinopatía diabética proliferativa. Esta la vamos a clasificar en moderada, de alto riesgo y severa. Que moderada, pues hay neovascularización retiniana y o neovascularización papilar, menos de 1/3 del área papilar. De alto riesgo, que sea mayor de 1/3, hemorragia preretiniana o vítrea, o neovascularización retiniana de papila. Y la severa, pues proliferación fibrovascular, que haya desprendimiento de retina traccional o hemorragia vítrea que oculta el fondo, ¿no? Que haya o puede o no haber. Puede. No sé, 20-20. Sí, esos son los que tienes que fotocoagular inmediatamente, ¿no? Esa es la clasificación que les comentaba, ¿no? Que no hay retinopatía diabética aparente, ¿no? Entonces también se clasifica así, básicamente, cuando hay edema macular, aquí dice no aparentemente exudados duros en el polo posterior. Cuando hay edema macular leve, hay algún engrosamiento retiniano o exudados duros distante del centro de la mácula. Cuando es moderada hay engrosamiento que están cerca de la mácula, pero no involucran el centro, y severo ya que involucran el centro macular. El edema macular clínicamente significativo está tema de discusión porque tiene o no tiene, no es clínicamente o no es significativo. Entonces, por eso ya se denomina que ahora es con involucro central y sin involucro central, ¿no? Entonces, eso, el engrosamiento de la retina entre los 500 del centro de la mácula. Los exudados duros deben de estar dentro de las 500 micras del centro de la mácula. Si se asocia con engrosamiento de la retina adyacente, zonas o una zona o 2 zonas de engrosamiento retiniano en un área de disco o más grande, cualquier parte que se encuentra dentro del diámetro de un disco, desde el centro de la mácula. La gravedad se basa únicamente si está afectado el centro de la fobia, ¿no? Estudios complementarios, pues el principal pues es el OCT, ¿no? Ahí nos podemos ver, podemos observar si hay o no hay líquidos, si hay engrosamiento, si hay quistes o no hay quistes. Diferencias clínicamente un exudado duro de una drusa. Ajá. No, pero ¿dónde está la drusa? Bueno, vamos a dejarlo sobre el EPR. Bueno, y la fluorangiografía también que nos sirve para ver las áreas isquémicas, si tratamos o no tratamos a estos pacientes, ¿no? La tracción vítrea y la proliferación epirretiniana. El edema macular puede ocurrir como consecuencia de la tracción vitreocortical en las membranas epirretinianas en los puntos de unión a la retina. Pues esto tiene que ser un diagnóstico clínico, tomográfico y fluorangiográfico, en el cual podemos observar que en este paciente vean cómo hay una membrana epirretiniana que está causando tracción y por ende inflama la retina o produce edema macular, ¿no? Es bien importante que sepan las capas, que sepan que esta línea hiperreflectante no es o no inyecten esto, ¿no? Hay muchos pacientes aquí en GAU que los inyectaban, les ponían 3 dosis y no mejoraban, presentaban al paciente al servicio de retina y pues sorpresa, tenía una membrana epirretiniana, ¿no? Entonces es bien importante esto, ¿no? Si tienen duda, pues pregunten. El tratamiento y el seguimiento, pues como todo paciente ya sabemos que padre o madre controles el azúcar, ¿no? Y la presión, vaya que lo revise el internista. La hemoglobina glucosilada para estos pacientes debe ser menor a 7. La dislipidemia asociada o no con fenofibratos. Diabéticos tipo 1, ¿de cuándo se tienen que revisar? A 5 años del diagnóstico. O sea, si los diagnosticaron a los 10 años, a los 15 años tiene que ser su primera revisión.
Los diabéticos tipo 2, al momento del diagnóstico, si no tienen retinopatía diabética, anual va a ser el tratamiento. Entonces, esta es las visitas subsecuentes que van a tener que hacer a sus pacientes. Es bien importante el apartado de embarazados antes y en el primer trimestre. Cuando ya tienen grave o proliferativa, el seguimiento también tiene que ser de 1 a 3 meses, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de las embarazadas. El tratamiento, cuando hay edema macular clínicamente significativo, pues sabemos que hay que bloquear el factor de crecimiento endotelial vascular, los famosos anti-VEGF, ¿no? Puede ser láser focal o láser en rejilla. Podemos poner el acetato de triamcinolona, que es el ATLC, marca comercial. Puede ser antiangiogénico, más ATLC, más láser focal o en rejilla. Podemos poner también implantes intravitreos de liberación prolongada de dexametasona, como los Urdex, y pues la vitrectomía, ¿no? Para el tratamiento, para la tracción vitreomacular. Este es cómo se debe de hacer el láser, por si quieren saber dar láser, la duración, tanto láser focal como en rejilla, ¿no? De qué tamaño tiene que ser, y recuerden que dependiendo del tipo de lente que vayan a usar, es el tamaño del spot. ¿Hay alguna duda con retinopatía diabética no proliferativa? Aquí estamos Ay, Gonzalo. ¿en qué momento nosotros debemos de mandarle al paciente realmente atención? Porque siempre nos van a hacer Porque te fijas más si, bueno, primero tienes que saber clasificar a tu paciente, ¿no? La fluorangiografía, ¿para qué la pedirías? Puedes hacer el diagnóstico clínico sin necesidad de una fluorangiografía. Por eso es un ¿Eh? No es lo mismo. Todo paciente con retinopatía diabética hay que hacer una fluorangio. Pues es controversial, ¿no? Antes, cuando no se contaba con la tomografía de coherencia óptica, todo era diagnóstico mediante fluorangiografía, fluorangiografía. La diferencia entre que hagas un estudio invasivo versus un no invasivo, por eso hacemos casi siempre puro control macular mediante tomografía, puro control tomográfico. Cuando tienes sospechas y ves alguna anormalidad y estás buscando neovasos ocultos o tú ves clínicamente algo, a mi gusto, ese es el momento indicado de hacerlo. ¿Por qué? Porque no vas a mandar a hacer una retinopatía diabética leve, moderada a un paciente, ¿no? No proliferativa. Primero lo vas a exponer a que pueda hacer una alergia al medio de contraste y a todos los efectos secundarios que tiene, ¿no? Mareo, falla renal, toxicidad, etcétera, ¿no? Eso es otro tema, vamos a hablar, si me toca otra vez con ustedes, yo se los presento. Y sensibilización, hiperpigmentación de la piel, vómito, náusea, shock, anafilaxia, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, a ti como oftalmólogo te interesa que la fobia esté libre, ¿no? ¿Tú qué necesitas saber? ¿Lo inyecto o le doy láser? ¿O lo vigilo? Eso lo puedes hacer mediante tomográfica, ¿no? Mediante puro OCT. ¿Tienes duda? ¿Ves que está grave? ¿Por qué? Porque en grave ya puedes fotocoagular 360. Entonces, yo creo que ese sería el momento o tienes un paciente que no mejora, que solamente decidiste inyectarlo, y quieres ver áreas de isquemia o de perfusión, pues ahí se lo puedes pedir también. Está bien si tú le dices al paciente, lo ves moderado o grave, y le pides una angiografía por fluoresceína y le pides un OCT, y también es una buena conducta, ¿no? O sea, están las dos escuelas, ¿no? Yo soy de la idea de ser menos invasivo y solamente pedir un estudio cuando lo necesitas realmente, no para que te dé un diagnóstico. El estudio es un complemento a lo que sospechas clínicamente.
No es como, chale, no sé si es leve o moderada. Lo voy a pedir una angiografía, ¿no? Porque clínicamente puedes hacer el diagnóstico. O sea, tú desde que ves al paciente, sabes si tiene o no IRMA, sabes si no tiene neovasos, sabes si no tiene. Ok, bueno, ¿quieres saber si es leve o moderada? Pues realmente no tiene diferencia clínica porque el tratamiento va a ser observación. No le vas a hacer nada y le vas a decir que se controle el azúcar. Entonces, hacer gastar al paciente y someterlo a un riesgo de un estudio invasivo, yo no soy fan de eso. Habrá quien sí lo sea, pero yo no. O habrá quien sí tenga una clínica y tenga su y quiera sacar lana, pues también es válido, ¿no? O sea, todos comen, pero ya es decisión de cada quien. Bien, ¿se puede regresar dos formas? ¿Qué es Acetato de triamcinolona. Y luego, bueno, ¿alguna otra duda? ¿Ya todos saben diagnosticar no proliferativas? Clínicamente, como otra forma diagnóstica para saber si hay isquemia periférica. autofluorescencia, ¿no? ¿Ese tipo de autofluorescencia? Pero Es para una, otra. pero a campo amplio. Pero Pero no hay. yo- La otra que no se utiliza es un campo visual. Sí, pero no nos vamos a enfocar en eso ahorita. ¿Cómo? Es mediante electromicroscopía de barrido, pero pues solo en centros de investigación. Vamos a hablar acerca de la retinopatía diabética proliferativa. Pues el agente estelar de la película son los neovasos, ¿no? Puede estar en retina, en la papila o en la cavidad vítrea, ¿no? Y pues obviamente vemos esto y se traduce en que es un paciente que hemodinámicamente es un paciente inestable y es un paciente que incluso a 5 años puede perder la vida, ¿no? Entonces es bien importante que le podamos decir eso al paciente, ¿no? Que se cuide. Un gran paciente, una gran cantidad de pacientes se mueren a los 5 años. Es la vitrecto y ya en 2 años. Chao. Uy, no control el paciente. No. Bueno, recordemos que la isquemia, pues, va a estar ocasionada por agentes angiogénicos, el factor de crecimiento no arterial vascular, la angiopoietina, eritropoietina, el de crecimiento de fibroblastos básicos, el factor de crecimiento similar a la insulina, la proteína quinasa C, el factor de crecimiento tumoral y el factor de crecimiento derivados de plaquetas. Todos estos agentes son los que regulan y contrarregulan las respuestas hipóxicas de la retina. Unos en mayor cantidad que otros, entonces por eso es que se estudian también otro tipo eh, de bloqueos. ¿Mande, doctor? Ah. La neovascularización papilar, pues son neovasos dentro o a un diámetro de disco de aquí del disco, ¿no? Entonces vean este que está completamente todo invadido. Entonces este va a comenzar como bucles finos o redes de vasos que descansan sobre la superficie del disco o se unen a través de la copa fisiológica. La angiografía pues es identificación fácil, filtran profusamente a diferencia de la vasculatura de la fisiología normal, ¿no? Entonces, el curso natural de la retinopatía diabética empieza con neovasos en la retina y en la papila, va a haber aumento de la proliferación fibrosa, hay contracción del tejido fibroso que va ocasionando un desprendimiento de retina traccional y un hemovitrio. Y esto pues, es el círculo vicioso. Vemos que hay esto, va a terminar en una proliferación si no se cuida el paciente, se contrae, dependiendo de dónde se contraiga, si hay afectación foveal y si se desprende o si sangra, ¿no? Entonces, los neovasos se parecen mucho a los vasos retinianos normales, pero se reconocen fácilmente debido a su capacidad única de cruzar las arteriolas y venas en la retina subyacente, ¿no? Era lo que les comentaba hace rato. Los nuevos vasos de este tipo suelen surgir del disco y durante su fase de crecimiento activo suelen ir acompañados de un engrosamiento leve a moderado del disco y de la retina circundante. Este es un paciente en la misma foto, en el cual un paciente se trató con esquema de antiangiogénicos
y vean cómo hay regresión de todos los vasos, ¿no? Hasta aparece el antes y el después, ¿no? Cuando denominamos retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo, cuando hay uno o más de estos signos, ¿no? Neovascularización del disco de 1/4 a 1/3, cualquier cantidad de neovascularización del disco, si hay hemorragia vítreo o perretiniana reciente, y neovascularización de elsewhere, o sea, en cualquier parte, mayor o igual de un diámetro de disco, si hay hemorragia vítrea o perretiniana reciente. Entonces, si hay cualquiera de estos, uno más, es retinopatía diabética de alto riesgo y tiene que ser tratada urgentemente. ¿Qué es la proliferación fibrovascular? Pues vean, son todos. 20. Ahorita hablamos. Pues son todas estas proliferaciones fibrovasculares que se encuentran dentro del polo posterior. Ven aquí cómo hay sangrados preretinianos, retinianos y... ¿Ya te toca? Muy bien. Bueno, pues ya lo vamos a dejar aquí.